Ahora vamos a poner las diferentes necesidades, hermano, que el pueblo del Señor presenta delante de él. Amén. ¿Me acompaña usted a orar? Padre, en esta mañana estamos agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, por tus favores. En esta mañana, Señor, nos presentamos nuevamente y solamente te decimos gracias por todo lo que ha venido a nuestras vidas, por todo aquello, Señor, que ha venido a formar nuestra vida, nuestro carácter, ha venido a trabajar, Señor, en nuestra alma. Yo te pido en esta hermosa mañana que bendigas a las familias aquí representadas. Gracias por ese deseo que siempre pones, porque tu palabra dice que tú pones el querer y que tú pones el hacer. Padre, gracias por cada una de las familias. Ponemos las necesidades delante de ti, ponemos la vida de hermana Gaby, Señor amado. Por favor, pon tu mano de misericordia en su salud, por favor, en su vientre, Señor amado. Si hay alguna infección, por favor, te lo suplico, obra con amor, obra con misericordia. Toda la vida, hermana Yoli, Señor amado, que ha estado con fuertes quebrantos de salud. Por favor, ministra su vida, ministra su alma, ministra su cuerpo, Señor, ministra sus huesos. Tu palabra enviaste y sanó mi mal, dice la palabra. Y viene esa palabra y puede venir, Señor, esa palabra tuya y entrar hasta lo más profundo de sus huesos. Padre, por favor, por hermana Irmita, Señor amado, por cada una de las necesidades que tu pueblo en esta mañana presenta delante de ti. Tú conoces lo que hay en el corazón de ellos, en el corazón de tu pueblo, sus necesidades, sus aflicciones, sus peticiones. Por favor, Señor, ten misericordia. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Yo, hermano, vamos a seguir estudiando la Escritura. Usted sabe que hemos estado hablando un poquito sobre la identidad. Y hace 2, 3 domingos estuvimos hablando sobre el culto verdadero, cómo tener la identidad para hacer un verdadero culto. Hemos estado hablando sobre la identidad en el sacerdocio, estuvimos hablando de la identidad como hijo, pero hermano, es interesante, fíjese, yo me ponía a pensar, es interesante que yo pueda tener la identidad como hijo, pero también es interesante aprender a tener la identidad como sacerdote. Y en esta mañana, hermano, bueno, ¿qué día? Viernes, antes de venirnos al culto, estaba yo meditando un poquito en el tema que íbamos a dar en la noche y el Señor puso un pensamiento en mi corazón. Y de ahí hice el tema de hoy, porque ¿cuántos de los que estamos aquí hemos tenido tiempos de crisis? Y cuando hablo yo de crisis, no hablo solo de crisis económica, hablo de crisis emocional, crisis familiar, crisis, hermanos, en el matrimonio, todos. De una u otra manera tenemos crisis. Tenemos momentos difíciles. Y usted podrá decir, ay, hermano, es que a mí sí me están pasando cosas que mire, qué difícil. O que en estos tiempos, pero hermano, yo le puse al tema de hoy el rol del sacerdote en tiempos de crisis espiritual. Porque al final todos tenemos crisis. Todos, hermano, hemos estado faltando, creo yo, a la identidad. Hemos estado perdiendo nuestra identidad. Cuando hablamos a estos últimos domingos sobre el culto verdadero, hermano, la adoración verdadera, la alabanza verdadera, aterrizábamos, hermano, de que la base principal de esto es tener un altar. Entonces, yo le puse a esto, hermano, el rol del sacerdote en tiempos de crisis espiritual, hablando sobre la identidad, sobre el altar y el gobierno en los tiempos difíciles. Entonces, váyase conmigo, hermano, al libro de Ezequiel, en su capítulo 22 y en su versículo 30. Yo creo, hermano, con todo mi corazón que cuando vienen los momentos difíciles a nuestra vida, ¿cuál será realmente nuestra actitud? Imaginémonos, hermano, déjeme pensar, una crisis matrimonial. Cuando hay una crisis matrimonial, ¿qué es lo que hace el esposo o la esposa? Hasta que no cambie el esposo, yo no hago nada. Y el otro dice exactamente lo mismo, ¿verdad, hermano?
Entonces yo creo, hermano, que en estos tiempos que nos está tocando vivir debemos de analizar realmente cómo está nuestra identidad. Dice Ezequiel capítulo 22, verso 30, y busqué, oiga qué interesante, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Aquí estaba buscando el Señor a un hombre que se pusiera en la brecha. ¿En qué tiempo? En un tiempo de crisis, en un tiempo difícil. ¿Será, hermano, que cuando nosotros estamos en el tiempo de crisis, realmente el Señor nos podrá decir, yo estoy buscando un hombre? Imagínense hoy los tiempos tan complejos, tan difíciles que nos están tocando vivir. Y hoy le puede decir el Señor, yo estoy buscando entre la iglesia de Cristo, la casa de mi Padre, hombres y mujeres que hagan vallado. Estoy buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha. Entonces, usted ha dicho alguna vez, ponete en la brecha, hombre, entra en el camino. ¿Qué significa eso? Estamos fuera. Y hoy necesitamos revisar nuestro caminar, hoy necesitamos revisar si no es que estamos fuera de la brecha. ¿Por qué le digo yo esto, hermano? Porque las crisis espirituales, las crisis matrimoniales y todo tipo de crisis no son nuevos. Siempre han existido. Las crisis, hermano, si usted puede leer desde Génesis hasta Apocalipsis, a mí me regalaron 2 libros que son de este tamaño, donde está resumida la historia de la iglesia casi en 1000 años. Desde que se fue el Señor, hermano, y me hizo interesante porque recuerdo un párrafo que dice que la iglesia 100 años después que el Señor Jesús se había ido, era nada comparado a la iglesia original. Unos años después de que el Señor había partido, hermano, y que se había ido, que el Señor lo había arrebatado, hermano, la iglesia ya no era la misma, había entrado en crisis. En el año 300, usted sabe, hermano, se hace el concilio de Nicea, y ahí sale una de las iglesias que significa universal, ¿verdad? Una iglesia grande que se llama universal. Ahí fue creada la iglesia y empiezan a hacer un montón de situaciones porque había una crisis. Entonces, a lo largo de las generaciones hemos visto, hermano, que han habido momentos de qué, de apostasía, o solo hoy estamos viendo apostasía en la iglesia, hermano. ¿Qué dice usted? ¿Será que solo este tiempo que dice la palabra que antes que el Señor venga tiene que ver yo creo que es va a ser el tiempo más difícil de apostasía que nos va a tocar vivir? Pero el pueblo de Israel, hermano, en el desierto tuvo apostasía. Hermano, ¿será que solo en este tiempo se está dando la frialdad espiritual? No, siempre ha existido la frialdad espiritual. ¿Será que el desorden moral que estamos viviendo hoy, hermano, solo hoy lo estamos viviendo? ¿O ha existido siempre en la historia? ¿Será, hermano, que la confusión doctrinal que estamos nosotros experimentando hoy, que se está dando, hermano, en este tiempo, solamente hoy? Mire, Pablo habla, mire, ten cuidado con fulano y sultano porque están dando doctrina torcida. Siempre han existido. Pero ¿qué es lo que pasa entonces, hermanos? Si sabemos que van a haber siempre moveres, tiempos de crisis, hoy lo que más nosotros necesitamos es que no podemos perder nuestra identidad en Cristo. El hermano Tonel Ríos Paredes enseñaba y decía, cuando el pueblo pierde identidad, oiga, cuando perdemos nuestra identidad en Cristo, automáticamente nuestro altar se debilita. Y cuando el altar se debilita, la nación entra en crisis, decía. Ahora, yo no voy a hablar de la nación de Guatemala. Yo voy a hablar de su nación. En otras palabras, de mi nación, de mi familia, de su familia. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a perder la identidad, automáticamente nosotros empezamos también a debilitar nuestro altar.
Y dése cuenta usted, hermano, que yo revisando en estos días la escritura, yo me podía dar cuenta cuando Dios, hermano, respaldaba al pueblo de Israel, había siempre un altar restaurado. Y lo vamos a ver en algunos ejemplos. Hoy necesitamos el auxilio del Señor. Hoy necesitamos, hermano, que venga, hermano, la respuesta, la provisión, la fortaleza, la fuerza, hermano, que venga la respuesta, que venga la aclaración a nuestros pensamientos. Pero entramos en crisis y estamos en crisis. ¿Por qué? Porque hemos perdido nuestra identidad y se ha debilitado nuestro altar, y por eso, hermano, nosotros, nuestro corazón, mi nación, que soy yo, hermano, entra en crisis. Si nosotros nos mantuviéramos, hermano, con nuestra identidad, hermano, ¿su identidad cuál es? Usted es rey y sacerdote del Señor. ¿Cuál es su identidad? Es la santidad. Sed santo porque vuestro Dios es santo. ¿Cuál es su identidad, hermano? Mire, ya el día de mañana pasado empiezan a celebrar. Lastimosamente no todos, hermano, quizá podemos comprender esto o no lo hemos querido atender, pero muchas fiestas que se celebran son fiestas satánicas. Ya, hermano, ya en estos días empiezan situaciones bien difíciles, hermano, ambientes espirituales de idolatría y tantas situaciones que vienen a nuestra vida. Pero ¿por qué pasa que nuestra vida se debilita? ¿Por qué nosotros entramos en crisis? ¿Por qué, hermano, cuando llega noviembre y diciembre entramos en crisis? Hermano, yo conozco gente que me ha dicho, hermano, que ya viene Navidad. Y empiezan, hermano, y si no tengo esto, miren, hermano, que yo siento que no estamos en diciembre. Entran en crisis. ¿Sabe por qué entramos en crisis? Porque hemos perdido nuestra identidad. Usted es un pueblo santo. Somos una nación diferente. Estamos en esta tierra. Somos guatemaltecos y nos gusta comer frijolitos, nos gusta comer tortillas con chirmol y quesito, hermana. ¿O no le gusta? ¿Ven que sí? Nos gusta. Pero nosotros no somos de aquí. Hermano, el viernes hablábamos que en tiempos de crisis Dios puede sobreabundar. Hablábamos de un hombre que dice que estaba desesperado y no sabía a dónde ir, Isaac, y que quería ir a Egipto porque era grande la hambruna, la escasez que había, y el Señor le dijo: no te muevas, no vayas a Egipto, ve a esta tierra, que si haces esto yo te voy a bendecir. El Señor no tiene que esperar que suban la bolsa de valores para bendecirlo a usted. Él no está esperando que sucedan cosas en la tierra para bendecirlo a usted. Si Él es el dueño, y el Señor hablaba mi vida ayer cuando estaba ahí, hermano, haciendo unas cosas en la casa, me decía: yo te puedo bendecir si yo mudo los tiempos. Él muda los tiempos, hermano. Hoy el mundo puede estar inmerso en oscuridad, en tinieblas, en confusión, pero el Señor te puede dar un tiempo de refrigerio, un tiempo de victoria, un tiempo de prosperidad, un tiempo de sanidad, un tiempo de paz. Y dice que Isaac, hermano, hizo lo que el Señor le había indicado, hermano. Y dice que él empezó a sembrar en tiempo de sequía. Y dice que él produjo el 100 por 1. Y tuvo muchas ovejas, tuvo muchas bueyes, hermano. Y mire qué tremendo. Ahora, yo le voy a decir algo. ¿Por qué pasó eso, Isaac? Eso está en el capítulo 26 de Génesis, si no estoy mal. Porque Isaac no perdió su identidad. ¿Qué pasa cuando el pueblo de Israel entra en crisis? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Es que perdió la identidad. Ay, hermano, mejor sabe que ya no voy a buscarla. Hermano, yo conocí una persona que vino, que asistió cuando empezamos nosotros la iglesia, hermano. Él se dedicaba a un negocio, hermano. Yo le decía: hermano, ya no le trae este trabajo.
Busque de Dios, Dios le va a abrir puertas. Y un día se acerca y me dice, fíjese hermano, que cuando yo mando mi mercadería para allá, usted me entiende, ¿verdad? Y me porto bien. Oiga lo que le voy a decir. Busco a Dios. Me agarran a toda la gente allá arriba. Pero cuando me porto mal, me voy a chupar bien mal. Eso me lo dijo mi doña mía. Quedan como mantequilla y como al caliente. Hermano, esa es una trampa del diablo. Ay, pero hermano, es que mire la crisis, hermano, Dios te va a bendecir. Es que mire, para Dios, yo no sé, hermano, cómo puede trasladar esto que yo tengo aquí en la cabeza, hermano. Dios no está esperando que se mejore el clima, que se mejore, hermano, la tasa de interés, que se mejore la bolsa de inversiones, de la bolsa de valores. Él nada más lo que desea es que tú no pierdas tu identidad, que te mantengas en tu altar encendido, y el Señor no va a permitir que haya crisis. De verdad. Mire, ahorita me recuerdo, hubo un hombre, usted me ayuda porque yo soy muy malo para los nombres. Yo le cambio a veces hasta a mis hijos les cambio el nombre. ¿Sí? Hubo un hombre, le digo, Señor, si esta es tu voluntad, voy a poner este pañito aquí. Y mañana que aparezca mojado. Y todo el resto seco. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Que Dios parece que fue, ¿verdad, hermano? Y el otro día aparece empapado el lienzo que él dejó y alrededor seco. Y entonces dijo Gedeón, voy a hacer otra prueba, Señor. Que todo amanezca inundado y que este pañito esté seco. Y así sucedió. ¿Sabe qué nos enseña eso, hermano? Que crisis siempre han habido. El inconveniente nuestro es que hemos perdido nuestra identidad en Cristo. Dios no responde, hermano, primero a las multitudes. Responde al que está teniendo la función sacerdotal y que entiende su posición en el reino. Hoy queremos, Señor, que respondas por Guatemala. No. No, pongamos nosotros en la brecha, mantengamos nuestra identidad, hermano amado, mantengamos nuestro altar, hermano. ¿Y qué va a pasar? Dios va a empezar a resolver. Mire, en la palabra, ¿cuántas veces el pueblo de Israel andaba de cabeza? Yo no le respondía a la multitud, pero cuando un hombre se levantaba y hacía y restauraba el altar, venía la respuesta. Por eso hoy, hermano, tenemos que empezar nosotros a revisar y ver cómo está nuestra vida, cómo está nuestra identidad como sacerdotes. ¿Sí? ¿Cómo está nuestro altar? ¿Tendremos altar, hermano? En los tiempos de crisis, el sacerdote no desaparece. En tiempos de crisis, el sacerdote se levanta. Qué difícil, ¿no? Cuando hay crisis en el matrimonio, ¿qué es lo que tiene que hacer el sacerdote? Levantarse. Cuando hay crisis con los hijos, ¿qué es lo que tiene que hacer el sacerdote? Levantarse. ¿Qué es lo que uno hace? La puerta es grande. Vas, dice uno, ¿no? Porque yo lo he sacado un montón de veces mis hijos de la casa. Si están mis hijos, no me van a estar mentiras. Si no te gusta, ¿qué mejor andate? Dice. Pero, ¿sabe qué es la primera actitud que nosotros deberíamos hacer? Es de levantar el altar. Hermano, hay crisis económica. ¿Qué vamos a hacer? Trabajemos más. No, hermano, perdonen, las cosas no son así. Perdonen. Levante un altar. Hermano, mire, hay enfermedad. Levantemos un altar. La crisis que usted pueda pensar o que un momento dado pueda estar pasando, que podamos estar pasando, hermano, tenemos que aprender que en los tiempos de crisis el sacerdote no desaparece.
El sacerdote es el que tiene que levantarse, el que tiene que empezar a hacer su función. Fíjese que, mire, aquí el 20:30 me llamaba la atención porque dice que él estaba llamando que un hombre estuviera en la brecha. Dice, hay un llamado entonces a ponernos en la brecha, ¿no? ¿Cuántos somos aquí sacerdotes? Levántate, somos todos los que estamos aquí. Todos somos reyes y sacerdotes, dice la palabra. Pero seremos sacerdotes en la brecha. Fíjese que bíblicamente, revisando un poquito, hermano, ¿qué significa? ¿Cuál era la función sacerdotal? Mire qué interesante, porque el sacerdote era no como dice, sino como algo en el centro. ¿Por qué? Porque el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. ¿Sí o no? Él entraba, llevaba las peticiones de Dios. Pero cuando Dios le hablaba, solo se daba vuelta así para entender, y el sacerdote era el representante de Dios ante el pueblo. Entonces, el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios y representaba a Dios delante del pueblo. Y eso lo podemos encontrar, hermano, en el Salmo 106. Váyase conmigo, Salmo 106, 23. Salmo 106, 23. Dice la escritura, y trató de destruirlos. El Señor iba a destruir el pueblo, ¿sí? De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Había crisis en el pueblo de Israel. Imagínense, hermano, cuántas crisis tuvo el pueblo de Israel. Imagínense cuando levantaron, hermano, el ídolo. No había crisis, no había una crisis de identidad. Hermano, un Dios que ellos habían hecho con sus manos. Ellos dicen, ahí está el que nos sacó de Egipto. Y el que los había sacado de Egipto se llama Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra que los sacó con mano fuerte, con mano poderosa, con milagros, con portentos, con maravillas. Perdieron su identidad. Y como perdieron su identidad, hermano, yo le voy a decir algo. Yo no sé, a veces hay cosas en mi cabeza, pienso, hermano. Y yo me puse a pensar un día, todos los que estamos aquí, o todo hombre y toda mujer, tiene un lugar para un altar aquí. ¿Sí o no? Todos de una u otra manera tenemos altar. Y todos de una u otra manera lo tenemos entendido. Todos. El tema es hacia quién dirigimos nuestro altar. Porque muchos tienen el altar a la carne, el altar, hermano, al pecado, ¿sí? Al altar de los vicios, ¿sí? Pero yo le voy a decir algo, cuando hay crisis es porque se perdió la identidad. El pueblo de Israel, hermano, quitó su mirada. Por eso hay un texto que a mí me impresiona, hermano, dice, vuestros ojos en el autor y consumador de la fe. El pueblo de Israel, en lugar de decir, vamos a esperar a Moisés, él está hablando con Dios, él va a bajar, y si no baja, Dios va a saber qué va a hacer con nosotros. Pero no había una identidad definida en ese pueblo. Y entonces empezaron a adorar otras cosas. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, hermanos amados. Cuando no tenemos una identidad definida, empezamos a adorar. Adoramos hasta la cucaracha. Le cantamos a la cucaracha, que ya no puede caminar porque le falta una patita. Le cantamos al caballo de patas blancas. Mire, le cantamos a la mujer ajena. Mire qué tremendo. Ya se puso usted, ay, es que son las viejitas, pero bien pecadoras también. ¿Sí? Entonces empezamos nosotros, hermanos, porque hay una crisis. Y por eso, hermano,
Yo le digo, ay hermano, es que usted entendiera que yo tengo crisis matrimonial, yo tengo crisis familiar, yo tengo crisis con mis hijos, tengo crisis económica. Ay, esa es la crisis. No, esa no es la crisis más grande que usted pueda tener. La crisis más grande que usted y yo podamos tener es la crisis espiritual. Porque el día que nosotros, hermanos, retomemos ese punto y empecemos nosotros a tener la identidad en Cristo y a tener el altar, ay, hermano, todo lo demás se va a arreglar. El tema es que nosotros queremos, Señor, provee porque tengo que pagar. Hoy, mañana tengo que pagar. O el altar a mí, ay, otro día, Señor, lo que pasa hay que pagar. Y en el Dios no es así. Dios hay un orden. ¿Usted cree que el Señor no puede mandar un milagro? Un cuervo le puede mandar con un bajo de dinero. Pero ¿por qué le digo yo eso? Cuando Israel pecó con el becerro de oro, hermano, Moisés intercedió y detuvo el juicio. Mire lo que hace el sacerdote. Y muchas veces han venido crisis a nuestro matrimonio, ha venido crisis a nuestra familia, ha venido crisis a la iglesia. Y lo que nosotros hacemos, hermano amado, es señalar, es moralizarnos, desenfriarnos. Pero mira, hermano amado, ¿qué fue lo que pasó? El sacerdote intercede. La función sacerdotal es interceder. Hoy la hermana Arge, antes de predicar, antes de compartir la palabra hoy tempranito y de orar, hermano, decía, ay hermanos, que se han debilitado. Intercedamos por ellos. Que el Señor se lo va para otro lado, pues amén, pero que el día que usted los encuentre, hermano, ¿cómo está bendecido? Dígase, hermano, que ya no fui a la iglesia porque el Señor me llevó a otro lugar, pero mire, hermano, estoy bendecido, tengo privilegio, ahora estoy trabajando, hermano, y estoy buscando al Señor. Mire, con ustedes una vez al mes llegaba, ahora llego mínimo cuando falto, hermano, pierdo un culto, pero ahí estoy todos los días. ¿Pero qué pasa cuando se va la gente? Ya no va a la iglesia. ¿Por qué le digo yo eso? Hoy nosotros como sacerdotes tenemos que aprender a interceder antes de criticar. El sacerdote, mire qué interesante. Hay un ejemplo bíblico en 1 Reyes capítulo 18, versículo 30, en donde nos dice, entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, pero mire lo que a mí me llama la atención, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Será que nuestro altar está en ruinas, hermano? Yo creo que hay muchas probabilidades. Ahora yo le voy a decir, ¿cuántos quisiéramos tener la autoridad y el respaldo que tenía Elías en la Biblia? Yo lo quisiera tener, hermano. Yo no sé si usted no lo quisiera tener. Yo sí lo quisiera tener, hermano. ¿No quisiera usted tener el respaldo de Elías? Ay, señor, hay mucho calor. ¡Que llueva! Y empieza a llover, hermano. Oh. No, de veras, hermano, qué tremendo. Ay, señor, ya está lloviendo mucho, que salga el sol y deja de llover, hermano. Mire qué poder. Qué poder de Eliseo. Tú márquete 7 veces y te vas a sanar. Hermano, qué privilegio, qué milagro, qué respaldo. A ver, maten a este toro y échenle agua. Dice que el toro estaba nadando en el agua, ¿sí o no? Y en la leña dice que así. Solo oró y le dijo, Señor. Y dice que lenguas de fuego consumieron la ofrenda y consumieron el agua. ¿Te da respaldo ese, sí o no? Que nosotros no tenemos ese respaldo. Es que eso era otra dispensación. Hermano, la dispensación que nosotros estamos viviendo es mejor que esa. Yo creo que estamos en una mejor dispensación. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que no tenemos altar. Y si lo tenemos arruinado. Y si tenemos altar, podemos tener fuego extraño.
Y en el tiempo de la crisis, por eso a mí me llamaba, mire que dice 1 Reyes 18:30, entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y entonces dice que él arregló el altar de Jehová, que estaba destruido. Ese es el pasaje cuando habla, hermano, que se enfrentó a los 400 de Baal, ¿verdad? Los 400 profetas. Él no contendió contra los 400 mentirosos, hijos del diablo. ¿Sabes qué no les digo así? Él sabía qué tenía que hacer. Él se dio cuenta, hermano, que Israel se había apartado, había perdido su... Este es el tema, hermano. Cuando perdemos nuestra identidad, ¿qué pasa? Perdemos el alma. ¿Y cómo es perder la identidad? Para ya no vivir y ya no acordarnos, hermano, de que somos un pueblo santo. Somos un linaje especial, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido, dice la palabra. ¿Cómo eso es la escritura? Cuando se nos olvida eso. Lo que pasa es que el pueblo especial, el pueblo que fue tomado por el Señor, es un pueblo que debe de vivir en estos parámetros. Él debe de tener altar. Y mira, hermano, ¿cada cuánto hacían cuando tenían altar? ¿Cuántas veces hacían al día altar? Dos veces al día, ahí te va. En la mañana, en la tarde. Mira, hermano, Daniel. ¿Será que cuando estemos ahí en el cielo nos van a presentar a Daniel? Y cuando ustedes, ¿tú eres Daniel? Sí. ¿Tú eres el del pozo de los leones? Sí. A ver, dale una selfie en el cielo. ¿Le va a pedir selfie usted o no? Imagínense que hubieran selfies en el cielo, hermanos. Qué tremendo, ¿ah? Ya no adoráramos, no solo selfies, ¿verdad? Hermano, pero ¿cuántas veces oraba Daniel? Pero no como las oraciones que yo hacemos, hermano. Mire, hermano, yo le garantizo que nuestra oración promedio no llega ni a 30 segundos. Padre, gracias por este día. Que me permitiste. Bendice mi día. Ahí está. ¿Sí? Ya oré, dice uno. Se sienten en la mesa. Padre, gracias por estos alimentos. Santifícalos, dale a los necesitados. Amén. Como decía Rolandito cuando era chico. Amén. Y al sartén. Cuando él oraba. Ora tú. Gracias, Señor. Amén. Y al sartén decía. ¿Cómo ora usted en la noche? Si es que oramos. Gracias, Señor, por este día. Que mañana sea mejor. Bendíceme más, que haya más provisión. Amén. Esas son nuestras grandes oraciones, hermano, de verdad. Y cuando viene el tiempo de crisis, nos alteramos. Cuando viene el tiempo de crisis, no podemos estar de pie, porque no tenemos altar. Por eso a mí me gusta mucho un canto que dice, yo haré un altar para ti, con sacrificios de alabanza, con júbilo y danza. Yo cantaré. Tenemos que aprender a hacer un altar todos los días. Usted es el altar. Ay, bueno, hermano, entonces le vamos a pedir al hermano Mauricio, que el hermano Mauricio sabe de albañilería, para que me vaya a hacer un... No, usted una churrasquera va a hacer ahí. Usted es el altar. Usted es el altar. Usted, hermano, y yo somos los altares y debemos de cargar el fuego de Dios. Y aunque vengan crisis, hermano. Oiga, Elías no comenzó a confrontar, comenzó restaurando el altar. No hubo necesidad. Y hermano, mire qué tremendo, porque no los confrontó, se burló, eso sí, ¿va? ¿Ves? Hay una palabra ahí, no me recuerdo, pero en otras palabras, ¿qué significa eso? Hagan los dioses, de repente están en el baño. Eso es lo que significa eso. De repente están en el baño, ocupaditos. Griten más fuerte. Griten pues. Pero cuando él sabía que hay un principio, no perdió su identidad.
Y al tener su identidad, y cuando él llegó, que él tenía su identidad, hermano, dijo, no hay altar aquí. Y si no hay altar, no hay respuesta. Hermano, ¿por qué Goliat cayó? ¿Por qué Goliat cayó? Porque se presentó alguien que tenía identidad y tenía altar. Y el que tiene identidad y tiene altar encendido, hermano, no importa los Goliaths que puedan llegar, no importan las crisis, no importan los problemas, no importa lo que se levante, porque tiene altar. Eso significa, tiene respaldo de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando. Si no hay altar, no hay fuego. Y sin fuego, no hay transformación. ¿Por qué no cambiamos, hermano? ¿Por qué seguimos siendo los mismos? ¿O ya cambió usted? ¿Ya cambiamos? Como deberíamos de haber cambiado. No. ¿Por qué no cambiamos? Porque lo que hace transformar nuestra vida es el fuego. Porque el fuego lo que viene a hacer es quitar toda la carne, quitar todo el graserío, hermano. Mire, si a mí me pasaran sobre un altar, ¿saber cuántas? Así le entregarían cenizas y un montón de grasa le entregarían a mi esposa. A ver, hermano, ¿cómo estamos? Pero ¿cuál es el fuego? ¿El fuego qué es? Lo que transforma. Si no tenemos identidad, por eso en esta mañana yo se lo estoy repitiendo para que usted lo pueda atesorar en su mente y en su corazón. Si perdemos la identidad, debilitamos nuestro altar. Y si no tenemos altar, entramos en crisis. Entonces, para no entrar en crisis o salir de la crisis, retomemos nuestra identidad, restauremos el altar, hermano. Y usted me va a contar. La crisis no se resuelve con estrategias humanas. ¿Sí? Las crisis que usted y yo podamos tener, se llamen como se llamen, no las pueden resolver con estrategias humanas. Hermanos, se resuelven con restauración espiritual. ¿Y cuál es la restauración espiritual? Por eso, si no estoy mal, una de las profecías decía que teníamos que volver a nuestro estado original. Vuelvan a amar al Señor, decía. ¿Y qué es volver a amar al Señor? Que haya fuego, que haya altar en su vida y en mi vida. Mira, ayer el mundo celebró el Día del Amor. Y tú por todos lados, fuego, porque el fuego significa amor o no. Es uno de los símbolos del amor, el fuego, una fogata, una hoguera. Pero si no tenemos altar, hermano, no vamos a poder. Voy avanzando, hermano. Deme 5 minutos más. El sacerdote debe mantener su santidad en medio, hermano, de la corrupción. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 nos habla y nos dice, sed santos, porque yo soy santo. ¿Sí? Sed santos, porque yo soy santo. Esta es la identidad. ¿Qué significa eso, hermano? Que en medio de la crisis tenemos que aprender a mantener nuestra santidad. Porque esa es su identidad. Esa es su naturaleza. Esa es mi naturaleza. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano, cuando hay crisis? Y una de las personas falla, por ejemplo, entonces yo también voy a fallar. Si estás haciendo A, yo también voy a hacer A. Y se pone uno en el tú, ¿verdad? Como que quién estira más. Pero yo le voy a decir algo, hermano. Tenemos que aprender a ser sacerdotes que mantengamos nuestra identidad en medio de la crisis. Ay, hermano, es que usted supiera que mi marido. Esto no ustedes aquí. Empiece usted a ser una mujer con altar, con identidad y con altar. Yo también sé de hombres que dicen, ay, hermano, mi mujer, padre. Y como le decía a los hermanos, que hay hermanas salmón, ¿verdad? Así que se murió una esposa en un río, que fue en un río, se la llevó el río. Se la llevó el río. Y llegaron los hombres bustos y todo, y le empieza a decir, hágame favor, ¿en dónde? Aquí estaba, en esta poza, y aquí se hundió y se la llevó el río. Entonces, dice de los hombres rana, ¿verdad? De aquí para abajo empecemos a buscar. No, dijo el esposo. De aquí para arriba.
¿Cómo si el agua va para abajo? No, es que a siempre le gustaba llevar la contraria. Busquen para arriba. Y así somos nosotros a veces. ¿Sí? Dice que el salmón es el único animal pez que nada contra la corriente. ¿Usted ha visto cómo comen los osos? Los osos están aquí, el agua va para abajo y salen los peces para arriba, van en contra de la corriente. Salmones debemos ser nosotros cuando estamos hablando de la corriente del mundo. Entonces tenemos que estar contra la corriente del mundo. ¿Sí? La corriente del mundo te dice, tienes crisis, peca. Tienes crisis, haz esto. Tienes crisis, desintegra esto. No, cuando hay sacerdocio, hermano, en Ezequiel 44:23 nos habla y dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre los santos y los profanos. Tenemos que aprender eso, hermano. Hoy todavía no sabemos ni diferenciar eso. Hoy por hoy no podemos diferenciar todavía los santos y los profanos. ¿Usted por qué habla malas palabras? Estoy así, así. Hermano, perdone. Su boca. ¿Para qué le dieron su boquita? Para alabar al Señor, para bendecir. ¿Será que de dos fuentes pueden salir dos tipos de agua? No, ¿verdad? Ay, no sabemos a veces ni diferenciarlo. Miren, algo tan sencillo. Voy, hermano, adelante. En los tiempos donde todo, hermano, es crisis, el sacerdote debería marcar los límites según su sometimiento. El sacerdote debería enseñar la verdad. Y el sacerdote debería mantener la pureza doctrinal. Mire todo lo que tenemos que aprender nosotros a hacer y estamos en pañales, ¿verdad, hermano? El sacerdocio no se adapta a las crisis. Eso me gustó mucho. Esto lo dijo el hermano Angelito. El sacerdocio no se adapta a la crisis. O sea que hoy habla sobre la resiliencia. Tantas palabras tan raras que tienen ahora, ¿verdad? Nos tenemos que adaptar. Que esto y que no sé qué. Pero oiga, dice, el sacerdote no se adapta a la crisis. El sacerdote confronta la crisis con santidad. ¿Sí? Mire, el sacerdote intercede por su generación. Exhorto, 1 Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, etc. En medio de un imperio pagano que estamos hoy, hermanos, dijo Daniel, y volví mi rostro a Dios, buscándole en oración. Hoy estamos viviendo momentos difíciles, de crisis. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer? Voltear nuestro rostro, hermano, a Dios y empezarlo a buscar en oración. ¿Sabe por qué fue el éxito de Daniel? Estaba hablando yo de Daniel. Hermano, Daniel desde jovencito propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del mundo. ¿Qué fue lo primero que hizo en Nabucodonosor cuando le llegaron a estos 4 jovencitos? ¿Qué fue lo primero que él hizo? Les cambiaron el nombre, ¿va? ¿O no les cambiaron el nombre? Porque les querían cambiar su identidad y les pusieron nombres paganos que significaban dioses de esa época. ¿Sí? Pero Daniel no perdió su identidad. Él oraba, él se guardaba, hermano, él no se contaminó. Por eso, él no entró en crisis. ¿O usted cree que cuando le dijeron, Daniel, te vamos a meter al pozo de los leones? ¡Ay! Empezó Daniel. ¿Qué cree usted que hizo Daniel? Yo mejor me huyo, yo me voy de aquí. ¿Cree usted que eso hizo Daniel? Empezó a desesperarse Daniel. ¿Y para qué vine aquí? ¿Para qué vine aquí? ¿Cree usted que Daniel empezó a hacer eso? No, hermano. Porque él tenía su identidad, tenía altar. Y cuando vino la crisis, la confrontó o la enfrentó con santidad. Y mira, hermano, cayó Daniel, pero no cayó al piso, al suelo. Cayó sobre los, mire, una alfombra de luz. Y empieza Daniel toda la noche a hacerle piojitos a los leones. Michito mío, caza ratones, por los rincones.
le cantaba, Michito, ay, mis michitos. Le tomarían los leones, ¿verdad? Aquí otros jóvenes, hermano, que también mantuvieron su identidad, su altar, los vamos a meter a un horno 7 veces calentado. Dice la Biblia que los hombres que llevaban a estos hombres quedaron calcinados antes de entrar al... ¿Quién nos entró? Ellos solitos entraron. Si los hombres que los llevaban, dice que cuando avanzaron, empezaron a morir calcinados. Y él nos entró realmente al pozo, al horno 7 veces calentados. Ellos solitos. Aquí iban cantando, a la escuela dominical, vamos todos. Ellos contentos ya. ¿Para qué nací? ¿Acaso pedí nacer? ¡Qué sufrimiento! No. Tuvieron que enfrentar el momento de crisis. Porque tenían identidad, tenían altar. Y cuando vino la crisis, hermano, Dios les dio la vida. ¿Se da cuenta cómo opera el Señor? Y el momento de crisis se aproxima cada vez, va a ser más fuerte, pero ¿cuál es este problema? No le contaba yo a los hermanos, pues, que llegó mi esposa antenoche, va a subir la carne. Y yo me siempre hay un pedacito de carne en la casa, como digo. Y en eso cuando me recuerdo, yo tengo 5 años de no comprar carne. Me la regalan. Una hermana que ni es de la iglesia, todas las hermanas, hermano Denis y hermana, no pasaba por su carrito. Aquí le van a hacer un gusano. ¿Usted me llama? Ahí voy. Y la otra, y mi esposa, yo voy al centro, me dice, vas con hermana, no, le digo, yo no, ya nos dio la semana. Hermana Gaby, no anda porque ella nos llama. Mire, 5 años tengo no comprar carne. Y yo afligiéndome, entré en crisis, entré en pánico, hermano. Entré en depresión porque la carne iba a subir. ¿Verdad que perdemos el norte por no tener identidad? La crisis, como se llama, hermano, voy terminando. El sacerdote entiende que su oración afecta el destino de una generación. ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Cuántos tenemos nietos? Porque yo ya tengo nietos. Una nieta, pero creo por fe que van a venir ya muchos nietos. ¿Sí? Yo quiero tener muchos nietos. Le digo, pueden ser muchachos, tengan unos 6 cada uno. Pero como mis hijos son así que todavía, es que mira, papá, el Señor me ha regalado nietos. Muchos nietos. Yo tengo un montón de nietos. ¿De verdad? Mire cómo los nenes de la iglesia, cómo me quieren a mí. Uno es abuelito, me dice. De veras, abuelito. Me dice. Llegamos al discipulado este martes. Lo digo un poco malo, porque está un poco malo de mi estómago, hermano. No sé qué tengo. Y al final me llega la nena de la hermana Nancy. Hermano Denis, cuando termines de predicar no te vas a ir de ti. Te tenés que quedar conmigo a jugar. Y mira, hermano, como a las 10 de la noche quería que me pusiera a jugar trastecitos ahí con la neta. ¿Sí? Le voy a decir algo. La oración del sacerdote cambia generación. Nuestra oración, no perdiendo nuestra identidad, teniendo altar, va a cambiar nuestras generaciones. ¿Cuántos queremos generaciones? No es nada más de decirlo, ¿verdad? Ay, sí, es que mis hijos son del Señor. Y uno ni busca al Señor. Hermano, el sacerdote gobierna desde el altar. En la doctrina apostólica se nos enseña, hermano, que el sacerdote no solo ora, también gobierna espiritual. Por eso nos hizo reyes. El rey tiene autoridad. Rey y sacerdote. El nuevo pacto nos declara, entonces el sacerdote del nuevo pacto hoy que tiene que estar declarando la palabra, tiene que estar estableciendo un orden y empezar a caminar con autoridad. Termino, hermano, como dice que el sacerdote, le puse yo, el sacerdote en los tiempos finales. Pues que sabemos que son tiempos finales los que nos están pasando ahí. Mateo 24:12 dice, y por haberte multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Pablo advirtió, según de Timoteo 3:1, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero en medio de una oscuridad, y en medio de una crisis, o de crisis, hermano, tiene que brillar la luz de un verdadero sacerdote. No importa la situación. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdote. Los tiempos finales no son para esconderse, son para manifestar nuestra identidad y tenernos que altar y servir. Termino, ¿cuál sería la aplicación para hoy? En los tiempos difíciles que vivimos, el sacerdote debe de restaurar principalmente su altar personal, con ayuno, oración y consagración. Ya el próximo mes va a recibir usted una invitación para que un sábado vamos a tener ayuno. ¿Sí? Pero que no sea como lo dice la palabra, ¿verdad? ¿Cuántos llegaron, hermano? Uno. Hay uno. Hay uno. ¿Sí? El sacerdote intercede por su familia. Aquí hay esposas que sus esposos no vienen a la iglesia. Se tome esa. No es cabeza usted. O sea, no es cabeza. Pero dice la Escritura que cuando estamos en la presencia del Señor no hay judío, no hay gentil, no hay hombre, no hay mujer. Ahí vamos a tener una función sacerdotal. Usted puede fungir y puede empezar, hermano, a interceder por su familia. Job ofrecía sacrificio por sus hijos. Tenemos que orar por nuestros hijos. Mire, 10 sacrificios hacía diarios Job, porque 10 hijos tenía. Usted solo tiene 2, 1 y así a veces ni oramos, ¿verdad, hermano? El sacerdote debe de mantener la doctrina sana, o la sana doctrina. Cuidado con dejarnos llevar con las corrientes modernas. Oiga, encontré esto que me gustó. El sacerdote debe de aprender a vivir con esperanza escatológica. O sea, la palabra escatología como que no muchas veces nosotros, ¿verdad? Pero ¿cuál es la escatología? Es el estudio de todo lo que ha de venir. El que ha de venir vendrá y no tardará. El sacerdote no opera con temor, sino con autoridad. No se nos ha dado en espíritu de cobardía. En los tiempos de crisis espirituales, hermanos, Dios no busca celebridades, no busca espectadores, Dios busca sacerdotes. Y hay un texto en Mateo 24:43 que dice, bienaventurado el siervo al cual, cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. Así que, así de su identidad, haciendo su altar y no teniendo pena a la crisis. Todos tenemos crisis, ¿sí o no? Más de alguna vez hemos tenido. O estamos de repente pasando una crisis, ¿verdad? Ay, hermano, es que tengo una crisis existencial. Es que ahora es que la resiliencia, es que ahí viene solo nombrecitos, es ahora la gente, ¿verdad, hermano? No, tenemos que aprender a tener nuestra identidad. Y mantengamos, hermano, amado, en estos tiempos difíciles no somos víctimas de la crisis, no somos espectadores del caos, somos sacerdotes del reino del Dios de la gloria. ¿Dice usted amén? Cierra sus ojitos. Hermano, cuando un sacerdote se levanta con identidad, la gloria de Dios se vuelve manifestar. ¿Cuántos queremos que el Señor se manifieste en nuestras vidas, en nuestra familia? ¿Cuántos queremos que el Señor se manifieste verdaderamente en esta iglesia? Empecemos a ejercer